Buenos días, Humberto. Gracias por la convocatoria y un saludo a todos los colegas que nos están siguiendo en el día de hoy. Como bien indicaba el doctor Bertaza, comentaremos algunas características vinculadas con el paso del régimen simplificado o monotributo al régimen general y de esta manera podremos identificar los beneficios que desde el año 2021 se encuentran vigentes para los monotributistas que, por determinadas circunstancias, pasan entonces al régimen general. Entonces, vamos a tener en consideración cuál es la referencia normativa. Hay que situarnos en lo que fue abril del año pasado, con la sanción de la Ley 27618 de sostenimiento e inclusión fiscal para pequeños contribuyentes, que tenía por un lado la posibilidad de reingreso de algunos contribuyentes que habían quedado excluidos o habían renunciado al monotributo, y por otro lado una serie de capítulos vinculados con lo que era el puente al régimen general, llamado de distintas maneras según el beneficio a usufructuar. En pantalla tenemos las distintas normas reglamentarias, es decir, el decreto reglamentario, sendas, resoluciones generales que emitió el fisco a efectos de poder hacer aplicable este régimen. Y por otro lado, como normas interpretativas, tenemos el dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos de febrero del año pasado y el acta de espacio de diálogo de AFIP con entidades profesionales también de junio del año pasado. Entremos entonces ahora en el análisis de la Ley 27618 con relación a los beneficios en el IVA y en ganancias para determinados sujetos. Empezamos por lo que fue conocido como beneficio a pequeños contribuyentes cumplidores, ¿sí? La ley, en su artículo 4, con vigencia a partir del año 2021, es de esa manera como vamos a dividir la exposición, lo que está vigente para el 2021 y lo que está vigente para el 2022 o continúa. Entonces decíamos que el artículo 4 de la ley contemplaba que aquellos pequeños contribuyentes que habían resultado excluidos, pero que habían comunicado la exclusión hasta el último día del mes siguiente al que se produjo la causal de exclusión o renunciaron al régimen, y esa causal de exclusión o renuncia operó entre el 1 de octubre del 19 y el 31 de diciembre del 2020, si cumplían determinados parámetros podían reingresar al régimen simplificado o, en su defecto, si querían, mantener su inscripción en el régimen general con determinados beneficios. Acá hay que insistir que estos contribuyentes se consideraban cumplidores porque habían comunicado voluntariamente la exclusión del régimen. No en el plazo legal, porque recordemos que la comunicación de exclusión voluntaria del régimen, como consecuencia de haber superado determinados parámetros, tiene que comunicarse al fisco entre los 15 días de acaecida la causal de exclusión. Acá el fisco daba hasta el último día del mes siguiente. Ahora bien, ¿qué tenía en consideración a los fines de ver la posibilidad de usufructuar este beneficio? Que en ningún momento, desde la exclusión hasta el ejercicio de la opción, el pequeño contribuyente debía superar el 25% del importe de ingresos máximos para la categoría que le corresponde, según sea servicio o prestación, venta de bienes. Es decir, categoría H, prestación de servicio, categoría K para venta de bienes. Tenemos en pantalla los montos que estos sujetos no debían superar, y si cumplían con las condiciones estaban en consideración de poder pedir el beneficio. Entonces, cumplo con las condiciones, me quiero quedar en el régimen general, pido el beneficio de contribuyente cumplidor. ¿Cuál era ese beneficio y cuál es, porque actualmente lo tienen, los pequeños contribuyentes cumplidores? Tener una reducción del saldo deudor de IVA del 50% en el primer año, 30% en el segundo año y 10% en el tercer año,
con la excepción de que el cómputo de este beneficio es a partir del mes siguiente al ejercicio de la opción. La opción debió efectuarse oportunamente entre el 5 de julio y el 30 de noviembre pasado a través de el sistema registral, ¿sí?, del año pasado, decía, beneficio contribuyentes cumplidores. Y resultaba aplicable a partir del periodo de agosto del 2021, naturalmente si lo pedí en julio, y así se iba corriendo un mes según el momento en el cual el contribuyente solicitó el beneficio. Este beneficio, como dije, es una reducción del saldo deudor de IVA. ¿Qué se entiende por saldo deudor de IVA? La diferencia entre débito fiscal y crédito fiscal. Y la Dirección Nacional de Impuestos aclaró que la existencia de saldos a favor anteriores no obstaban la determinación de este beneficio en la medida, naturalmente, que el débito fiscal sea mayor al crédito fiscal. A los fines prácticos, tomamos el ejemplo de una liquidación de IVA en lo que es el servicio de mis aplicaciones web, el formulario 2002 de IVA por actividad, y nos encontraremos con una pantalla similares características a las que tenemos aquí, y vemos que en el ejemplo tenemos un contribuyente que tenía débito fiscal de 105.000 pesos, no tenía crédito fiscal, con lo cual el saldo deudor eran esos 105.000 pesos, el cual se reduce automáticamente a la mitad, porque estamos en el caso de agosto del 2021, el primer año de aplicación de este beneficio, con lo cual tiene un beneficio, valga la redundancia, de 52.500 pesos. Es la reducción de ese saldo deudor. Como vemos en pantalla, dice beneficio contribuyentes cumplidores, resaltado en azul, artículo 12. ¿Y por qué dice artículo 12? Porque el artículo 4 de la ley remite a los beneficios previstos en el artículo 12 de esta ley 27618, con la única excepción de que los del artículo 4 lo usufructúan a partir de el periodo fiscal siguiente al ejercicio de la opción, al mes siguiente, a diferencia de lo que vamos a ver con la aplicación del artículo 12 puro, que comienza a regir más adelante. Después tenemos aplicables para lo que es el periodo fiscal 2021, el beneficio contemplado en el artículo 7 de la ley en análisis, que es el procedimiento transitorio de acceso al régimen general. Tengamos en consideración que el artículo 6 de la ley, también bajo el capítulo que lleva el nombre que acabo de mencionar, contemplaba una serie de beneficios, pero no los analizaremos ya que esos beneficios eran de uso exclusivo para el año 2020. Entonces, retomemos el procedimiento transitorio de acceso al régimen general que estuvo vigente en el 2021 y resulta de interés tratarlo porque tiene relación con algo que vamos a ver a continuación. Entonces, los contribuyentes que estaban inscritos en el régimen simplificado resultaron excluidos por alguna causal prevista en las normas del monotributo o renunciaron durante el año 2021, van a poder usar este beneficio. ¿Con qué condicionante? Que el ingreso bruto obtenido por este contribuyente en los últimos 12 meses calendarios anteriores a que se produjo la causal de exclusión o renuncia no supere el 50% de los ingresos previstos para las microempresas conforme a las normas de la Secretaría de los Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa. Entonces, como vamos a ver, estamos en presencia de montos significativos, los que estaban vigentes en el año 2021. Recordamos que esta tabla se ha actualizado a partir de abril del 2022, pero bueno, estamos analizando el artículo 7 que era vigente para el año 2021, con lo cual tenemos aquí el parámetro de ingresos adicional. Entonces, ¿cumplimos con todas las condicionantes que prevé la norma? Entonces tenemos los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que se usufructúan en el año 2021 como consecuencia de este
procedimiento transitorio? Agregar, ¿sí? Considerar un crédito fiscal presunto equivalente a una doceava parte del importe que resulte de aplicar el 50% de la alícuota de IVA que corresponde a la actividad del contribuyente y esa alícuota de IVA se aplica sobre el monto máximo de ingresos de la escala del monotributo, también vinculada a la actividad que presta el contribuyente. Con lo cual, si presta servicios, teníamos que tomar el monto máximo de ingresos previstos para la categoría H en el 2021 y si se vincula con la actividad de venta de bienes, la categoría K. Vamos a ver luego un ejemplo con la determinación de los importes y la aplicación del límite. Porque la norma previó que el cómputo de crédito fiscal total, es decir, el real por comprobantes más este crédito fiscal presunto, no puede superar el 75% del débito fiscal del periodo que se está liquidando o el crédito fiscal real, el que fuera mayor. Lo que se busca entonces es que este beneficio por sí no genere saldos a favor trasladables a periodos futuros. En el impuesto a las ganancias se considera entonces la posibilidad de deducir un importe equivalente al 50% de los ingresos máximos de la categoría del monotributo que corresponda según la actividad, al cual tendremos que proporcionar en función a el periodo en el cual el contribuyente estuvo inscripto en el impuesto a las ganancias en el año 2021. También tenemos un límite del 75% de las ganancias brutas de las 4 categorías, ¿sí? Por las cuales se liquida el contribuyente el impuesto a las ganancias, o hasta el monto del gasto real, el que fuera mayor. Es muy similar la determinación del límite a lo que conversamos para el IVA. Con relación a la posibilidad de usufructuar este beneficio, oportunamente tenía que solicitarlo el contribuyente, conforme lo previó las normas reglamentarias, en el año 2021, como lo tenemos en pantalla. Entonces, asumiendo que este contribuyente adhirió a este beneficio, la liquidación del IVA, ¿sí? Por ejemplo, para el periodo 12-2021, será la siguiente. Si la actividad es servicios y la alícuota aplicable en el IVA es el 21%, tenemos el caso en pantalla. Asumimos un débito fiscal de 200.000 pesos, con lo cual el 75% del límite de débito fiscal es 150.000 pesos, con lo cual la suma del crédito fiscal real más el crédito fiscal presunto no puede superar estos 150.000 pesos. ¿Y cómo determinábamos el crédito fiscal adicional? Bueno, este crédito fiscal adicional, entonces, tomamos para diciembre del 2021 el monto máximo de la actividad servicios, la categoría H, era de 2.600.000 pesos, con lo cual una doceava parte, ese importe lo dividimos por 12 y lo multiplicamos por el 10,5%, que es el 50% de la alícuota de IVA que corresponde a este sujeto, con lo cual el crédito fiscal presunto que podrá computar es de 22.750 pesos. Recordamos que este beneficio es por los hechos imponibles que se perfeccionan en el año 2021. Asimismo, en ganancias teníamos previsto en el aplicativo que estuvo vigente y que está vigente para el periodo fiscal 2021, en el apartado determinación del impuesto, deducciones personales, un ítem donde nosotros teníamos que cargar este importe susceptible de deducción, ¿sí? Con los cálculos que oportunamente ha realizado el contribuyente, y una vez que los cargábamos en el apartado de deducciones personales, se tenía que volver a incorporar en la determinación del impuesto en el espacio correspondiente a rentas de fuente argentina, ¿sí? Esto es una de las modificaciones que sufrió
el aplicativo de ganancias personas humanas para poder contemplar este beneficio. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta cuáles son los beneficios para el año 2022. Recordemos que si soy contribuyente cumplidor, el beneficio del artículo 4 era por 3 años. 50% primer año, 30% el segundo año, 10% de reducción del saldo deudor en el tercer año. Con lo cual, durante el año 2022 voy a estar usufructuando el 50% de reducción y el 30% según en qué momento del año estemos liquidando el IVA. Ahora bien, tenemos un caso concreto que es el régimen voluntario de promoción tributaria al régimen general, que está contemplado en el artículo 12 de la Ley del Análisis, que incorporó como segundo artículo a continuación del 21 la norma pertinente en la ley del régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Esto significa que esto que estamos conversando se aplica a partir del periodo fiscal enero del 2021 y siguientes, porque ya es una norma que quedó en la ley del monotributo y no una norma transitoria como la que conversábamos hasta hace unos instantes. Entonces, podrán utilizar este beneficio del régimen voluntario de promoción tributaria al régimen general aquellos contribuyentes que están inscriptos en el régimen simplificado del monotributo, que hayan comunicado su exclusión al régimen simplificado hasta el último día del mes siguiente al que acaeció la causal de exclusión o hayan renunciado al mismo a partir del 1 de enero del 2021. También prevé que no se debe superar el 50% de los ingresos previstos para las microempresas. Acá tenemos resaltado en negrita que el contribuyente tiene que comunicar la exclusión, es decir, si hay una exclusión de oficio, este beneficio no es susceptible de usufructuar, ¿sí? Insistimos, por eso habla de régimen voluntario de promoción, que es lo que se prevé y lo que se busca es que sea el contribuyente quien solicita la exclusión en tiempo y forma, con esta excepción que dijimos, que es hasta el último día del mes siguiente. Obviamente el alta en el impuesto al valor agregado va a ser desde el día en que se produjo la causal de exclusión, independientemente de que lo estemos comunicando con posterioridad. Entonces, contribuyentes que quedaron excluidos y lo comunicaron van a poder gozar del beneficio de reducción del 50%, 30% y 10% del saldo deudor de IVA. Y me van a decir ustedes, ¿cuál es la diferencia con el contribuyente cumplidor? Es que este beneficio del artículo 12 rige a partir del primer mes del periodo fiscal siguiente al cual se dio la causal de exclusión o renuncia. A estos fines, tendremos que solicitar el alta del beneficio, ¿sí? Que en el sistema registral lo vamos a encontrar bajo el nombre reducción del saldo deudor de IVA, ¿sí? Y luego de que nos aparece la pantalla que tenemos aquí en imagen, tildamos que cumplimos los requisitos pertinentes para poder obtener este beneficio, lo solicitamos, nos van a comunicar, en su caso, la aceptación del domicilio fiscal electrónico y de esa manera comenzaremos a utilizarlos a partir del primer mes del periodo fiscal siguiente al cual se se dio la causal de exclusión. Entonces, el artículo 12, que es la reducción del saldo deudor, rige, pero al año siguiente. Con lo cual, puede darse el caso, y es por eso que tenemos esta filmina en pantalla, en que estemos en presencia de algunos contribuyentes que durante el año 2021 pudieron utilizar los beneficios del artículo 7 que mencionamos hace instantes, es decir, computar un crédito fiscal presunto y una deducción especial concreta, y a partir del 1 de enero
del 2022 gozar de la reducción del 50% de la posición débito menos crédito en el IVA. En el caso concreto, si asumimos que el contribuyente comunicó su exclusión y cumplió con los requisitos, quedó categorizado, y vamos a poder verlo en los datos del contribuyente en el sistema registral, con el código 503 y 519, que es el procedimiento transitorio de acceso al régimen general del artículo 7, que ya analizamos, y el beneficio del artículo 12 que comentamos recién. Entonces, la posición débito menos crédito, saldo deudor, 147.000 pesos que tenemos en pantalla, con lo cual la reducción va a ser de 73.500 pesos. Vamos a lo que es el IVA por actividad, el formulario 2002, y nos encontramos con el beneficio que en el aplicativo se sigue llamando beneficio a pequeños contribuyentes cumplidores, artículo 12, pero en realidad acá no estamos en presencia de un pequeño contribuyente cumplidor, sino estamos en presencia de un contribuyente que adhirió concretamente al artículo 12 de la ley 27.618, que como dije es el segundo artículo incorporado a continuación del 21 de la actual norma que rige al monotributo. Por otra parte, para seguir con la exposición, vamos a encontrarnos con lo que es el procedimiento ya no voluntario, sino es el procedimiento permanente de transición al régimen general. ¿Cuáles son los condicionantes para adherir a este procedimiento? Es haber quedado excluido, ¿sí? En el régimen general, perdón, haber quedado excluido del régimen simplificado o haber renunciado, pero a partir de el 1 de enero del 2022. Esta cuestión que hay que tener en cuenta es que este artículo 9 de la ley se vincula con exclusiones, insisto, que se dan a partir del año 2022, que estas exclusiones pueden ser de oficio o voluntarias. Entonces ahora empezamos a dividir los beneficios. Comentábamos recién que el régimen voluntario de promoción de acceso al régimen general, yo como pequeño contribuyente tenía que cumplir con la comunicación, y acá estamos en el permanente, que no es requisito que haya una exclusión voluntaria, sino también puede ser una exclusión de oficio. ¿Qué beneficio entonces tendremos por adherir al procedimiento permanente de transición? Bueno, computaremos el crédito fiscal que nos ha sido facturado, ¿sí?, por las adquisiciones de los 12 meses anteriores, ¿sí?, a la exclusión o renuncia. Y además computaremos como gasto, en la medida que se vinculen con la actividad gravada, esas compras realizadas, ¿sí? Como dije, esto está vigente a partir del periodo 2022. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que podemos tener los dos beneficios. Como dije, el artículo 9 aplica a partir del 2022, y si yo soy un contribuyente que comunicó voluntariamente la baja del monotributo por exclusión, puedo pedir el beneficio de reducción de saldo deudor que comentábamos y resultará de aplicación, pero recién a partir de enero del 2023. Este es el mecanismo y la lógica que prevé la norma para que durante 2 años seguidos los contribuyentes que comunican la renuncia o exclusión, en este último caso de manera voluntaria, tengan este beneficio para que no les sea tan costoso el acceso al régimen general. Tenemos, por otra parte, más allá de que les dejo las pantallas para que lo vean, las cuestiones vinculadas con el reingreso al monotributo. La regla general es que si renunciamos o tenemos una exclusión del monotributo, no podemos volver al mismo hasta después de transcurridos 3 años calendarios completos siguientes al año de la exclusión o renuncia. Pero si somos
contribuyentes que estamos utilizando algunos de los beneficios que estuvimos conversando, concretamente el del artículo 4 por buen cumplidor, el procedimiento permanente de transición o el régimen voluntario de promoción tributaria al régimen general, se me va a extender un año calendario desde la finalización del último periodo fiscal completo en el que se haya gozado el beneficio. Con lo cual, en el caso concreto de un contribuyente que en el 2021 se consideró cumplidor, tiene la reducción en el 2022, 2023, 2024, con lo cual no va a poder entrar en el 2025 como hubiese sido el caso de las reglas generales, sino va a poder volver al monotributo a partir del 1 de enero del 2026. Por último, vale recordar que la ley 27618 y las demás normas complementarias modificaron lo que es la ley de IVA con relación a la facturación y también las normas de facturación. ¿Estos a qué efectos? A que los contribuyentes monotributistas tengan ahora discriminado el IVA en sus facturas de compra. Esto está vigente desde el 1 de julio del año 2021 y excepcionalmente hasta lo que fue el 31 de diciembre del 2021, aquellos contribuyentes que le vendían, responsables inscriptos, que le vendían a los monotributistas y no habían podido adaptar sus sistemas, han colocado obleas, leyendas o sellos a las facturas que emitieron, indicando que se le estaba vendiendo un monotributista, ya que el monotributista podrá computar el IVA en la medida que opte por que se le aplique el artículo 9 de la ley 27618 que comentábamos, ya que todos estos beneficios son optativos y a solicitud del contribuyente. Así que bueno, hasta aquí hemos hecho un repaso de lo que es la aplicación de las normas que dan un puente al régimen general a efectos de reducir la carga fiscal, sin dejar de reducir la carga administrativa que esto conlleva. Muchas gracias. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias a todos los colegas por hacernos llegar las consultas. Tenemos un punto de interés que es si el beneficio que se obtuvo por contribuyente cumplidor como consecuencia de la ley 27653 afecta o no la posibilidad de reingreso al monotributo. Recordemos que la ley 27653 es la ley de la última moratoria que estuvo vigente, que contemplaba una deducción especial equivalente al 50% del mínimo no imponible para los sujetos inscriptos en ganancias que soliciten ese beneficio y estén en condiciones de obtenerlo. Bueno, la cuestión concreta es que no tenemos que confundirnos este beneficio con el de la 27618. En concreto, el beneficio de contribuyente cumplidor de la ley de moratoria no afecta el periodo de reingreso al monotributo si este contribuyente había resultado excluido o renunció oportunamente. Con lo cual, aquel que obtuvo el beneficio de pequeño contribuyente cumplidor del artículo 4 de la ley 27618 es el que va a tener que esperar un año más para poder reingresar al régimen simplificado. La otra pregunta, según entiendo de la misma, lo que quiso trasladar la colega que está asistiendo, es si hay algún mecanismo especial respecto a aquel sujeto que es responsable exento, entiendo que está refiriéndose a exento en el IVA, como por ejemplo si fuera un librero que se dedica exclusivamente a la venta de libros, y pasa al monotributo por la causa que desea pagar ganancias en lugar por el régimen general, abonarlo a través del monotributo. No hay ninguna cuestión especial, ni beneficio, ni limitación de esta posibilidad de ir de un sujeto exento en IVA y luego ser sujeto en el monotributo. Así que, bueno, estas son las preguntas. Muchas gracias.